inicio a la grabación de la tutoría número 3. Pido disculpas por no haber hecho la grabación antes, dado que las fuertes lluvias han producido cortes eléctricos y en este momento pues voy a proceder a la grabación como corresponde para que sea de su uso en el desarrollo de la clase. Voy a compartirles y voy a tratar de... Okay. El tema para hoy en la unidad 3 se denomina instrumentos para la recopilación de información durante el proceso de construcción del conocimiento. En este día, pues vamos a desarrollar algunos temas. Es importante, antes de dar inicio a todo el proceso de esta unidad, que destaquemos dos conceptos muy importantes: el concepto de técnicas y el concepto de instrumentos. Las técnicas son las herramientas que el profesorado utiliza para recolectar la información acerca de las producciones y evidencias que han sido generadas por el estudiantado. Y los instrumentos son eh, son los que se definen como las herramientas que tanto el profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de forma organizada esta información que se ha recopilado mediante determinada técnica de evaluación. Entonces, a la par de cada una de las técnicas, vamos a tener un instrumento, ¿verdad? Entonces, que nos va a dar la validez y confiabilidad de la información que vamos a recopilar. Para este proceso de evaluación tenemos tres fases. La primera fase implica determinar qué se va a evaluar y por qué se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, qué criterios vamos a utilizar y qué tipo de información vamos a necesitar, ¿verdad?, para hacer ese proceso. En una segunda fase, que es el que consiste en la recolección de la información, pues aquí vamos a tener muy claro la selección de la técnica según el objetivo, según el aprendizaje esperado, según el contexto y los recursos que tengamos a disposición para poder implementar esa técnica. Determinar los instrumentos dependiendo de la técnica, que era lo que les mencionaba, que a la par de cada técnica, pues tenemos que tener el instrumento que nos va a fortalecer, ¿verdad?, esa información y la aplicación de los instrumentos, ¿verdad? Y posteriormente, pues vamos a valorar la información y a dar a conocer los resultados, que es la tercera fase. ¿Cómo vamos a formular juicios de acuerdo a los criterios establecidos? Que estos criterios los determinamos en la primera fase, ¿verdad? Vamos a tomar decisiones con respecto a qué, a los resultados que hemos obtenido. Muchas veces como profesores tenemos que retomar un aprendizaje. ¿Por qué? Porque la técnica que utilizamos pues no fue la más pertinente y pues no nos arrojó los resultados que hubiésemos querido. Entonces a veces es el uso de la técnica, ¿verdad? Y en este proceso vamos a tener que tomar decisiones, dar a conocer los resultados de la evaluación tanto al profesor, a la administración, como al estudiantado, como a los encargados. Y pues un proceso de realimentación que no está de más siempre, este proceso de realimentación y de reforzamiento que tenemos que utilizar para fortalecer los aprendizajes de las personas estudiantes. Entonces, tenemos en este proceso el qué, el cómo, el dónde, el quiénes y el cuándo. Y todo esto involucra los procesos de evaluación de los aprendizajes. El qué ya lo veíamos, que era qué es lo que vamos a hacer. El cómo lo vamos a hacer,
en dónde lo vamos a hacer y quiénes y cuándo lo vamos a hacer. Así bien, pues ahora sí, conociendo esta generalidad, pues vamos hacia las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Las técnicas de evaluación son las herramientas que utilizamos para determinar el rendimiento académico, el conocimiento logrado por las personas estudiantes, las habilidades y los aspectos actitudinales de un grupo de estudiantes o de varios grupos de estudiantes. Esto va a depender de los niveles en el que impartamos la asignatura de estudios sociales, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues, un docente, una persona docente, le corresponde impartir varios niveles educativos y pues la misma técnica no va a ser funcional para todos los niveles educativos ¿verdad? En un aprendizaje. Muchas veces tenemos que variar esas técnicas, inclusive siendo un mismo nivel académico, muchas veces por el contexto y las características del grupo, esa técnica no nos es tan funcional como en otros equipos de trabajo. Las técnicas tienen características y dentro de estas pues vamos a plasmar 10 características. La primera característica de ellas es la objetividad. Seleccionar una técnica objetivamente es muy importante. No es porque me gusta, porque la vi bonita, porque al otro persona docente le funcionó, porque, ¿verdad? Porque para este tema me parece, ¿verdad? Muy bonito. No, es la objetividad es tomar en cuenta el aprendizaje que vamos a desarrollar, la población, el contexto, los recursos para poder que esta técnica sea desarrollada con efectividad, ¿verdad? Partiendo de la objetividad, con que seleccionemos la técnica, vamos a tener de la mano la fiabilidad, ¿verdad? Esa facilidad y esa proyección con que vayamos a aplicar esa técnica, la validez, porque me le va a dar, ¿verdad? Atinencia de acuerdo al aprendizaje desarrollado, la relevancia, ¿verdad? Porque va a ser ajustada a ese aprendizaje, la claridad, la flexibilidad, la sensibilidad. ¿Por qué digo flexibilidad? Porque, bueno, pues las técnicas no son rígidas, tengo que hacerle tal vez algunos ajustes, pero sin perder de fondo ¿verdad? Sin que pueda perder de fondo ese, ese espíritu de la técnica, ¿verdad? La sensibilidad, ¿por qué? Porque, ¿verdad? Tenemos una diversidad de población y tenemos que hacer, pues, esos ajustes. Eficiencia, ética, ¿verdad? Y la utilidad, pues, son parte de las características que toda técnica debe de ajustarse. ¿Para qué? Para que sea efectiva, eficaz y eficiente y pueda darme los resultados que nosotros buscamos al desarrollar aprendizajes que se requieran, que estén establecidos en el programa de estudio y que yo esté en mi capacidad con los recursos que tenga, ¿verdad? Con la población a la que está destinada, que me pueda dar los resultados, ¿verdad? Que esperamos que nos dé una los criterios de las técnicas, bueno, pueden ser múltiples y diversas, están bien estructuradas y se pueden utilizar de diversas formas de expresión. La selección de las tareas de evaluación debe reflejar claramente lo que se está enseñando, o sea, la técnica eso es parte de ¿verdad? Que me le da esa validez, información válida de lo que se pretende dar a conocer, poder ser utilizada durante la evaluación de los aprendizajes en diferentes momentos, ¿verdad? Estos criterios son básicos para la aplicación y el desarrollo de las diferentes técnicas, ¿verdad? Si no tengo la claridad, ¿verdad? De la técnica que voy a utilizar en la población que tengo,
Bien. Continúo, mil disculpas por el espacio. Y vamos. Como les decía, voy a retomar aquí. Como les decía, retomando los criterios de las técnicas, ¿verdad? Que deben de ser múltiples y diversas, estar bien estructuradas y utilizar diversas formas de expresión para las mismas. La selección de tareas de evaluación deben de reflejar lo que lo que se quiere enseñar, dar información válida, ¿verdad? Y poder ser utilizadas en todo el proceso, ¿verdad? Por otra parte, pues entonces tenemos los beneficios de las técnicas. Las técnicas nos permiten que la persona estudiante pueda comprender lo que desea aprender y realizar el proceso para el desarrollo de determinado aprendizaje o habilidad. Que la persona docente profundice en el desempeño del estudiante, ¿verdad? Y también se evidencian las habilidades cognitivas, actitudinales de valores, destrezas y competencias, ¿verdad? Entonces, son parte de los beneficios que nos brindan las Tenemos muchas técnicas para la evaluación de los aprendizajes, sin embargo, vamos a destacar 4 muy importantes. La observación. La observación permite tener información directa, contextualizada sobre el desempeño de las personas estudiantes durante el proceso de construcción del conocimiento, ¿verdad? Cumpliendo su rol importante en la evaluación formativa. La verdad, la observación nos fortalece esa evaluación formativa y en ella pues se visualiza esa adquisición de conocimientos y ese desempeño de la persona estudiante. Tenemos también la exposición que nos brinda le brinda a la persona estudiante la oportunidad de desarrollar habilidad de comunicación verbal y no verbal, logrando demostrar una comprensión del contenido, de los aprendizajes esperados, de los temas, de las temáticas, ¿verdad? Que están desarrollando mediante la expresión verbal y no verbal. Tenemos también la entrevista. La entrevista permite a la persona docente conocer más a profundidad las necesidades de las personas estudiantes e integrar esta técnica con otros métodos de evaluación le va a permitir tomar decisiones más asertivas y lograr inclusive una adaptabilidad del currículo a las necesidades específicas de algunas personas estudiantes que así lo requieren. Bueno, entonces la entrevista no podemos hacerla a un lado porque nos va a beneficiar en nuestro quehacer educativo, ¿verdad? En nuestra práctica en el aula, porque nos va a dar información relevante de nuestro estudiantado y al cual pues nosotros podemos hacer los ajustes que se requieran para darle la oportunidad de avanzar en su proceso de conocimiento, de sus logros y poder pues tener una educación, un aprendizaje exitoso. Tenemos también la resolución de problemas y el estudio de casos. Y en estas dos técnicas se evalúa la capacidad de los estudiantes de poder analizar diferentes situaciones, de poder identificar patrones, de generar soluciones creativas, de proponer, logrando integrar todos los aprendizajes, todos los conceptos, todas las habilidades y las competencias, poder integrarlas y expresarlas, ¿verdad? Mediante estas soluciones, digamos, mediante estas situaciones que se le presentan y expresar, que las personas estudiantes puedan expresar las situaciones que muchas veces son situaciones de la vida cotidiana. Por otro lado, tenemos los instrumentos para la recopilación de información. Esos instrumentos
son herramientas utilizadas para recolectar información y nos ayudan a la medición, la cual constituye una actividad presente en la práctica docente. Todas las personas docentes en su quehacer pedagógico, en su mediación, en su trabajo, en su labor diaria como funcionario docente, tiene la necesidad, ¿verdad? Y debe utilizar instrumentos de evaluación para recolectar esa información que le va a dar validez a su proceso de enseñanza, como también le va a evidenciar el aprendizaje logrado por sus estudiantes. Algunas ventajas, tenemos ventajas de los instrumentos, tanto para las personas docentes, estudiantes y sus encargados, como para la persona docente. En cuanto a la persona estudiante y sus encargados, bueno, establece criterios que van a utilizar al evaluar trabajos, tareas y proyectos. ¿Qué quiere decir? Que cuando las personas docentes le brindan estos instrumentos con sus aprendizajes, con sus criterios de evaluación, con sus escalas de calificación, con sus descripciones de logros, sus niveles de desempeño, pues la persona estudiante y el encargado legal si el estudiante es menor de edad, pues va a tener la visión de qué es lo que se le va a evaluar y cuáles son los logros que tiene que alcanzar la persona estudiante. Informa las áreas en las que tiene fortalezas y deficiencias, ¿verdad? Una vez que ya se ha devuelto ese instrumento con los logros alcanzados, pues la persona estudiante como el encargado va a tener esa información, ¿verdad? De qué es lo que debe fortalecer, ¿verdad? Y cuáles son las deficiencias para, pues también, mejorar. Orienta la construcción de actividades evaluativas y permite realizar una revisión final, final del trabajo antes de entregarlo. ¿Qué quiere decir? Cuando le damos una tarea, por ejemplo, y el instrumento de evaluación, ¿verdad? Con toda su estructura y su construcción, ¿verdad? Como corresponde, pues la persona estudiante, la persona encargada, pues tiene esa visión, ¿verdad? De voy a revisarlo antes de entregarlo a ver qué, ¿verdad? Qué aspecto me falta o si todo está en orden para poderlo entregar. Y brindar realimentación sobre la eficacia y la calidad del proceso de construcción de conocimiento, ¿verdad? Entonces, a partir de los resultados, pues voy a abrir esos procesos de realimentación, de ¿verdad? Reflexionar sobre esos procesos y lo que lograron. Para la persona docente, bueno, le permite evaluar de manera más objetiva, no subjetiva. Entonces, va a evidenciar en esos instrumentos los logros alcanzados por la persona estudiante. Y enfoca a la persona docente para que determine de manera específica los criterios. O sea, la persona docente ya tiene una línea clara de cuáles son los criterios que va a evaluar y lo que debe registrar de lo logrado por esa persona estudiante. Permite al docente describir los distintos niveles de desempeño y el logro del estudiantado, que el estudiantado debe alcanzar. Aclaran al estudiante los criterios que se van a utilizar a evaluar el trabajo, las tareas y proyectos, ¿verdad? Entonces, como lo veíamos, tanto se beneficia a la persona estudiante al recibir los instrumentos de evaluación técnicamente elaborados, como, ¿verdad? Como corresponde para su nivel, para su asignatura, ¿verdad? Y la persona docente también tiene su recepción de esta información y en conjunto, pues se hace un instrumento, ¿verdad? Fortalecido. Todos los instrumentos, ¿verdad? Tienen también sus lineamientos para su construcción y eso no lo podemos omitir. No es que vamos a hacer
antojadizamente tomar un aprendizaje del programa de estudio y decir, esto lo voy a evaluar así, ¿verdad? Porque me parece que es la forma correcta. Para eso tenemos pues los instrumentos y los instrumentos por tener un carácter de construcción técnico, ¿verdad? Y por eso el reglamento de evaluación nos habla de crear, de elaborar los instrumentos técnicamente elaborados, pues entonces a partir de ahí, pues vamos a tener que cumplir con ciertos lineamientos para la construcción de estos instrumentos. Y uno, pues es el encabezado. El encabezado o la parte administrativa, ¿verdad? Este encabezado pues me va a indicar dónde, que sería la institución, ¿verdad? Cuándo, que serían las fechas, cuando yo pongo fecha de entrega o fecha de ejecución o fecha de recepción, quién lo va a aplicar, el nivel, el grado, ¿verdad? El año, el periodo, ¿verdad? El trimestre, si fuera por trimestre, dependiendo de lo que esté establecido en la norma para su aplicación. Los aprendizajes, ¿verdad? Debe de considerar los aprendizajes, orientan el proceso de observación y estos provienen del programa de estudio. O sea, no es que tomo los aprendizajes que yo considere, no es los que hemos desarrollado, lo que vamos a desarrollar están en nuestro planeamiento y se derivan pues claramente del programa de estudio. Entonces, y por supuesto, tanto la tarea como los otros, ¿verdad? Van a derivar del programa de estudio. Las instrucciones generales. Las instrucciones generales orientan a la persona que completará el instrumento, o sea, a la persona estudiante, a la persona, ¿verdad? En el caso de una tarea y vamos a colocar un instrumento, pues esa tarea pues va a orientar tanto a la persona estudiante como al encargado legal, que es el que va a guiar a su hijo o a su hija, ¿verdad? O a su familiar, es el que va a guiarlo para el desarrollo de esa tarea, ¿verdad? Y que pues que estas instrucciones pues deben de ser claras, precisas, ¿verdad? Para que, y comprensibles, para que la persona que, por la que sean leídas, pues comprenda qué es lo que debe de hacer. La lista de rasgos observables en algunos de los, ¿verdad? De los instrumentos que llevan rasgos observables o indicadores de evaluación en otros instrumentos que les llamamos indicadores de evaluación, ¿verdad? Son las conductas que orientan la observación, o sea, que orientan el hacer, el quehacer. Cuando hablamos de observación es el hacer, ¿verdad? El hacer, la tarea que van a desarrollar. Igualmente se derivan de los objetivos, de los aprendizajes, establecidos pues en el planeamiento, se van a colocar en un orden lógico de progresión, ¿verdad? De qué es lo que vamos logrando y qué es lo que se pretende evaluar. Y por supuesto los criterios de evaluación que tipifican numéricamente y descriptivamente el instrumento como tal. Dentro de esos tipos de instrumentos para la recopilación de información tenemos algunos, dentro de ellos las pruebas. Las pruebas son un instrumento de medición. ¿Por qué de medición? Porque vamos a obtener un resultado inmediato. Una vez se ejecute, vamos a tener un resultado inmediato, ¿verdad? Entonces, por eso son un instrumento de medición. Y el propósito es que el estudiante demuestre que ha adquirido esos conocimientos, esas habilidades psicomotoras o lingüísticas. Para la construcción de las pruebas debemos de seguir también lineamientos técnicos. ¿Por qué? Porque tienen un estilo de presentación, de construcción, un formato que debe de respetarse. Por eso debemos de seguir esos lineamientos. ¿Y de dónde vamos a obtener los aprendizajes? Del programa de estudio, ¿verdad? Estas pruebas, tipos de pruebas pueden ser escritas, orales y de ejecución. ¿Por qué? Porque va a depender de la naturaleza de las
asignaturas. Dentro de estos tipos de instrumentos también tenemos listas de cotejo, escalas de calificación, rúbricas de evaluación, registros anecdóticos, registros de desempeño. Dentro de las escalas de calificación, ahí podemos encontrar varias escalas de calificación, ¿verdad? Y estos instrumentos pues nos van a permitir fortalecer, recoger esa información que estamos tratando de unir para brindar un buen resultado. Digamos, es como el formato general de una prueba escrita y podemos ver su parte administrativa con todos los elementos que señalamos anteriormente y las instrucciones generales, ¿verdad? Que tienen que ir puntualizadas y muy claras para que las personas, estudiantes que las leen, pues se guíen y sepan y orienten todo su quehacer posterior en la prueba. Las pruebas, tenemos 3 tipos de pruebas. La prueba de ejecución, que es aquella que corresponde a algunas asignaturas que por su naturaleza requiere que la persona estudiante realice alguna actividad motora o manual para comprobar el dominio de esa habilidad, destreza o competencia, que por supuesto lleva implícito un conocimiento, pero se requiere demostrar por medio de una actividad manual o motora. Tal es el caso, por ejemplo, de educación física, artes industriales, educación para el hogar, ¿verdad? Asignaturas que requieran estas demostraciones. Tenemos la prueba oral. Perdón, se me olvidaba. En la prueba de ejecución para su construcción, bueno, primero como referencia tomar el documento de la prueba de ejecución ¿verdad? Que actualmente está vigente en el Ministerio de Educación Pública y que nos guía en su construcción. Para la evaluación en esta prueba de ejecución vamos a utilizar un instrumento, ¿verdad? Para la calificación de estos indicadores de aprendizaje que vamos a proponer en la prueba de ejecución. En la prueba oral se utiliza para medir habilidades propias de comprensión y producción oral. Entonces, como esta competencia comunicativa solo corresponde a las asignaturas de lenguas extranjeras, entonces, solo en nuestro sistema educativo, solo lenguas extranjeras, llámese inglés, francés, italiano, ¿verdad? Que se imparten en las diferentes zonas del país, se utiliza el documento de la prueba oral para lenguas extranjeras. Entonces, tenemos también ese documento que nos es de utilidad a las personas cuando van a utilizar prueba oral. Y tenemos la prueba escrita, que es la que marca la mayoría de las asignaturas y es un instrumento de medición, igual que la prueba de ejecución y la prueba oral, porque, como les decía, nos brinda resultados inmediatos de los logros, ¿verdad? Entonces, son instrumentos de medición y por su naturaleza pues, requiere ser escrita. Y cuando hablamos de prueba escrita, primero tenemos que tener claro que es realizada por la persona estudiante en forma individual, ¿verdad? En forma presencial, ¿verdad? En nuestro sistema educativo, pues en forma presencial
en la evaluación de los aprendizajes, requiere que sea la persona estudiante la que le ejecute, y pues para su construcción pues también requiere ciertos lineamientos. Y como la prueba escrita lleva implícita una serie de tipos de ítems, pues también es importante que se retome el documento de la prueba escrita, lineamientos para la construcción de la prueba escrita, el que está vigente 2023, ¿verdad? Para efectos de la realización de la tarea que ustedes tienen que realizar en esta unidad. Entonces, no olviden hacer la consulta, porque en este documento pues, nos brinda una mayor orientación de la construcción de los tipos de la prueba escrita. Previo a su construcción, se elabora una tabla de especificaciones, y esta tabla de especificaciones pues también tiene su lineamientos de construcción, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos claridad en la documentación que debemos realizar para la construcción de de estos, de esos tipos de prensa. Y bueno, esto era lo que se refiere a la temática de la unidad 3. Voy a hacer un repaso general de la actividad que ustedes tienen que presentar para esta, para esta, para esta unidad. En primer lugar, bueno, recordarles que el cierre es el domingo 14 de julio, ¿verdad? Es una actividad colaborativa, o sea, es grupal, ya se han asignado los grupos de los que ustedes deben de, pues, de comunicarse y tratar de ponerse, de generar sus acuerdos de la forma más efectiva y clara posible. Entonces, en esta actividad vamos a tener dos grandes tareas, y una es la elaboración de un planeamiento. Se les dan los temas, ¿verdad? Todo es tomado de el programa de estudio, los criterios de evaluación, se les plantea cuáles son las situaciones, y como les decía, un planeamiento con 3 actividades. Estas actividades mínimo 3, ¿verdad? Ustedes pueden hacer más, mínimo 3. Deben de visualizarse 2 técnicas que se les establecen más adelantito. La parte administrativa, ¿verdad? Que corresponde al planeamiento. Y para eso, pues se les presenta una imagen, sin embargo, se les brinda el enlace donde ustedes pueden acceder a la estructura del planeamiento para aquellos que no tengan contacto, ¿verdad? Que no estén ejerciendo y pues desconozcan este documento y cómo se realiza, pues ahí está el enlace. Las 2 técnicas de las que les comentaba es la técnica de exposición, para la cual van a hacer una escala descriptiva para autoevaluación, y una técnica de resolución de problemas, para los cuales van a hacer una rúbrica analítica, ¿verdad? Y aquí se les describe todo el procedimiento de la realización de la técnica de exposición y de la técnica de resolución de problemas. Además de ello, pues van a realizar una prueba escrita, ¿verdad? Y para eso es importante, como les mencionaba, que utilicen como referencia el documento de la prueba escrita, ¿verdad? Se le dan los indicadores y los temas, los números de lecciones, la plantilla de la tabla de especificaciones que ustedes deben de desarrollar,
¿verdad? Se les indican cuáles son los aspectos, ¿verdad? Que deben de considerar para la construcción de la prueba escrita, así tanto de la parte administrativa, ¿verdad? Como de la parte técnica. Y esta prueba escrita, pues debe de contener 4 tipos de ítems: el de selección de respuesta, correspondencia, respuesta corta, respuesta restringida. Para ello deben de revisar el documento de prueba escrita. En ellos ustedes van a encontrar la descripción y cómo se construye cada uno de estos tipos de ítems, que son de suma importancia que lo consulten. Muchas veces, los que ya están ejerciendo por la práctica que tienen, pues lo construyen, pero sí es bueno que revisen la documentación, porque pequeños cambios hacen la diferencia de logro con éxito. Son 4 tipos de ítems que debe de tener esta prueba: respuesta corta, selección de respuesta, correspondencia, respuesta corta y respuesta restringida. Estos 4 tipos de ítems deben de visualizarse en la tabla de especificaciones, ¿verdad? Aquí, en la tabla de especificaciones. Y posteriormente, cuando ya tengan desarrollado todo el trabajo, la conclusión, igual tienen que hacer la portada, la introducción, ¿verdad? Con una indicación específica. Revisan. Además, no olviden colocar las referencias APA. Todos los documentos que ustedes utilicen para la elaboración de sus tareas debe de poseer referencias bibliográficas, ¿verdad? De lo contrario, pues se puede considerar plagio. Entonces, tengan en cuenta que las normas APA son lo que tenemos que tener a mano. Entonces, cualquier duda en la construcción del trabajo, ¿verdad? Pueden hacérmelo al foro de dudas. Esta es, como a grandes rasgos, la construcción de la tarea que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Y es muy importante que ustedes la tomen en cuenta. Pues agradeciendo y que esta información les sirva de mucha ayuda para su desarrollo profesional como para la construcción de sus trabajos, de su trabajo de la tercera unidad, y quedo atenta para lo que corresponda. Que tengan una linda noche y un buen fin de semana. Voy a dejar a detener la grabación y